Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de electrofisiología cardíaca. Corazón, como sabemos, es un músculo que para su contracción necesita estímulo. Pero como pueden ver en este video, que el corazón, aún estando fuera del cuerpo, si está dentro de una solución fisiológica, puede seguir latiendo por un tiempo más o menos alrededor de 30 minutos a una hora. Eso se ve mucho en casos de corazón de sapo, que lo hacemos la extracción en laboratorio y vemos que el corazón de sapo, aún estando fuera del cuerpo de animal, sigue latiendo. Eso quiere decir que hay otros mecanismos que dan esa capacidad al corazón a seguir latiendo sin recibir un estímulo externo. Recordando que el corazón tiene dos tipos de actividades. Tiene actividad mecánica y tiene actividad eléctrica. En cuanto a la actividad mecánica del corazón, recuerden que la actividad mecánica del corazón tiene que ver con bombeo de sangre a todo el cuerpo, de parte del corazón izquierdo, que pertenece a la circulación mayor, y de parte del corazón derecho, que se relaciona con circulación pulmonar. Pero además el corazón tiene una parte eléctrica, recordando que las partes eléctricas del corazón son, en conjunto se llaman sistema especializado del corazón. Tenemos, en este caso, tenemos el nodo sinoauricular, tenemos las vías internodales, tenemos el nodo auriculoventricular, tenemos haz de His y tenemos rama derecha, la rama izquierda que se divide en dos fascículos, y también hay una rama que nace del nodo sinoauricular y que va hacia la aurícula derecha. En este caso podemos verlo aquí. Esa haz recibe el nombre de haz de Bachmann. Haz de Bachmann o Bachmann, como quieren llamarlo. Entonces, aquí pueden observar diferentes componentes del sistema especializado de corazón. Recordando que son músculos, todo lo que pertenece a ese sistema son músculos, pero músculos especializados, músculos modificados, que en vez de tener capacidad de contracción, tienen capacidad de producir impulsos eléctricos y transmitirlos de un punto a otro punto. Recuerden que tenemos dos tipos de tejido excitable. Entre los tejidos excitables, vamos a recordar tejido muscular y también tejido nervioso. Esos son tejidos excitables donde para que realizan una actividad necesitan la presencia de un estímulo. Cuando estimulamos un músculo, ocurre una contracción. Y si estamos a nivel de músculo esquelético, la contracción del músculo esquelético produce movimiento. Recuerden que el músculo esquelético está insertado a nivel de los huesos.
y esos movimientos contractil de músculo esquelético, gracias a las articulaciones que existen entre los huesos, produce movimiento. Si estamos hablando de músculo liso, por ejemplo a nivel intestinal, a nivel del aparato urinario, el movimiento contráctil de músculo liso produce peristaltismo. Entonces, el peristaltismo es el movimiento del músculo liso que, por ejemplo, a nivel intestinal provoca el movimiento, por ejemplo, de heces fecales de un punto a otro punto. Y si estamos hablando de músculo cardíaco, el estímulo de músculo cardíaco, su contracción, produce bombeo de sangre. Y esa sangre va hacia diferentes partes del cuerpo. Ahora bien, todos esos músculos, músculo esquelético, músculo liso, necesitan recibir su estímulo por sistema nervioso la mayoría de las veces. Pero músculo cardíaco no tiene esa oportunidad. O sea, no hay una inervación que llega a nivel cardíaco y que provoca una contracción. ¿Qué quiere decir? Que el corazón tiene su sistema de autoexcitación. O sea, podemos decir que el músculo cardíaco es autoexcitable. O sea, produce su propio estímulo. En el día de hoy yo quiero explicar el mecanismo de autoexcitación del corazón, del músculo cardíaco, o sea, el sistema cardíaco, y cómo se produce ese estímulo, dónde comienza ese estímulo y cuál es su importancia. Es importante también entender, recuerden, el nodo sinoauricular, haces internodales, nodo auriculoventricular, haz de His y rama derecha y la rama izquierda de haz de His. Vamos a ver una parte del nodo sinoauricular. Vamos a suponer que esa es una célula que pertenece al nodo sinoauricular. Esa célula se une con otra célula por medio de unas conexiones que vamos a ver luego, y esa célula se une con otra célula. O sea, quiere decir que hay una conexión íntima entre las células que forman el nodo sinoauricular, porque aquí hay muchas células unidas. Ahora, toda la historia comienza a nivel del nodo sinoauricular, a nivel de esas células. Comienza una formación de un impulso eléctrico, corriente eléctrico, y eso puede ir de una célula a otra célula por los mecanismos que lo vamos a explicar luego. Y eso puede ir propagándose durante en el trayecto de este sistema especializado. Ok, en 1970, un científico llamado Brown y sus colaboradores encontraron esa capacidad del nodo sinoauricular, o sea, las células del nodo sinoauricular. Ellos descubrieron unos canales muy especiales que lo llamaron esos canales Fonny de sodio, o Sodium Funny Channel. Ellos descubrieron que esos canales especiales que existen a nivel del nodo sinoauricular tienen una
permeabilidad natural para iones de sodio. O sea, para que el sodio entre dentro de la célula, no es necesario un estímulo previo, sino que existen canales llamados canales Fonny de sodio que permiten la entrada de sodio dentro de las células sin estímulo previo. Eso fue un descubrimiento muy importante. Ahora vamos a explicar todos esos mecanismos. Aquí puse una célula del nodo sinoauricular como una representación y una célula de miocardio. Vamos a ver cómo se produce autoexcitación en nodo sinoauricular y cómo se transmite de esas células hacia el miocardio. Recuerden que el nodo sinoauricular produce el estímulo de manera autónoma y envía ese estímulo hacia el músculo cardíaco a nivel de miocardio, y el miocardio presenta una contracción. Y esa contracción puede producir bombeo de sangre, que es la función del corazón. Ahora, vamos a ver cómo ocurre ese cambio, esa producción, ese mecanismo de autoexcitación. Entonces, esa es una célula. Aquí tenemos la célula llamado, una de las células del nodo sinoauricular. Aquí pueden observar los canales Fonny de sodio, Fonny Sodium Channel. Recuerden que dijimos que esos canales tienen esa capacidad de ser permeable natural para el sodio. ¿Qué quiere decir? Que el sodio, el ion de sodio, que tiene mucha concentración fuera de la célula, de manera natural entra dentro de la célula. Entonces, la entrada de sodio dentro de la célula aumenta la posibilidad dentro de la célula. Dentro de la célula se pone más positivo. Aquí hay una gráfica que yo quiero que pongan atención. Las células normalmente están en reposo. Recuerden que la diferencia entre potencial de membrana dentro y fuera de la célula, cuando no hay ninguna actividad eléctrica de la célula, se llama potencial de membrana en reposo. Quiere decir que tengo mucha cantidad de carga positiva fuera, en este caso sodio, y mucha cantidad de cargas negativas por dentro. Esa diferencia de carga fuera y dentro de la célula, yo puedo medirlo con un galvanómetro. Si pongo un galvanómetro, puedo ver que esa diferencia, en caso del nodo, una de las células del nodo sinoauricular, es menos de 60 milivoltios. Quiere decir que potencial de membrana, el nodo sinoauricular, ronda alrededor de menos de 60 milivoltios. Ahora, cuando iones de sodio entran dentro de la célula, aumenta la cantidad de carga positiva dentro de la célula. Mucha carga positiva. ¿Y eso qué provoca? Produce aumento de potencial de membrana, o sea, llega de menos de 60 milivoltios hasta alrededor de menos de 55 milivoltios. Llega por aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Cuando el potencial de membrana se pone más positivo por la entrada de cargas
eléctricas positivas, se abren unos canales aquí, pueden ver esos canales aquí, que reciben nombre de canales de calcio. Esos canales son canales de calcio. Se abren esos canales y entra mucho calcio dentro de la célula. Entonces ahí vamos a tener la entrada de iones de calcio dentro de la célula. Vamos a ver. Entonces vamos a tener ahora dentro de la célula aún con mayor cantidad de cargas positivas. Recuerden que esas cargas que entran aquí, en este caso son ¿qué? De calcio. Y aquí lo que provocaba el aumento de potencial era por la entrada de iones de sodio. Ok. Eso llega a tal punto, la entrada de calcio, que el potencial de membrana ahora se pone aún más que positivo y llega a nivel de menos de 40 milivoltios. Entonces el potencial de membrana, recuerden aquí, potencial de membrana aquí estaba en menos de 60 milivoltios. Cuando entran cargas positivas de calcio, potencial de membrana sube a, podemos ver aquí, cuando entra sodio de menos de 60, llega a ponerlo eso mejor. Recuerden que aquí estaban en menos de 60. Cuando entran iones de sodio, podemos llegar a menos de 55 milivoltios. Y cuando entran iones de calcio, llegaremos a menos de ¿cuánto? De 40 milivoltios. Ok. Ese menos de 40 milivoltios es un punto crítico. Eso se llama umbral de potencial de acción. Quiere decir que si cargas eléctricas llegan a ser, o sea, llegan dentro de la célula y se ponen más positivas, cuando alcanzan a ese punto que es menos de 40 milivoltios, ¿qué sucede? Ocurre una apertura de otros canales de calcio. Y son otros canales de calcio. Y permite ahora entrada masiva de iones de calcio. Recuerden algo. Esos canales de calcio que están aquí se llaman canales de calcio tipo T. Y esos canales de calcio que están aquí se llaman canales de calcio tipo L, que son diferentes. Entonces, cuando el potencial de membrana llega a menos de 40 milivoltios a nivel de umbral, ¿qué sucede ahora? Se abren esos canales y entra de manera masiva más iones de ¿qué? De calcio. Entran más iones de calcio. Entonces el potencial de membrana ahora va subiendo y de menos de 40, podemos ver aquí, rápidamente entra y se pone rápidamente positivo. ¿Y qué va a pasar ahora? Potencial de membrana de menos de 40 milivoltios llega a más de 40 milivoltios. ¿Qué sucedió aquí? Se abrieron canales de ¿qué? De calcio. Recuerden que esos canales de calcio son ¿de qué tipo? Tipo L. Esos eran canales de calcio tipo L. Y aquí teníamos canales de calcio tipo T. Entonces, ahora potencial de membrana está a nivel de más de 40 milivoltios. Yo quiero decir, o puedo decir que las células ya están en momento de despolarización. ¿Ok?
aquí podemos ver diferentes fases, lo que ocurre desde la entrada de sodio hasta terminando entrada de calcio a través de canales de calcio tipo L. ¿Qué tengo ahora? Tengo mucha cantidad de calcio dentro de la célula. ¿Qué sucede? Esos iones de calcio tienen que salir de alguna manera, pero hay un camino para que ellos puedan salir. Entre las células de nodo sinoauricular, recuerden esta, ¿no? Estamos hablando de células de nodo sinoauricular. Esos iones de calcio pueden atravesar e ir a quién? Al miocardio, por ejemplo, a nivel de una célula de miocardio, puede ser ventricular o auricular. Entonces, los iones de calcio encuentran un camino para atravesar de una célula a otra célula. Una célula de nodo sinoauricular hasta un miocardio ventricular, por ejemplo, en este caso. Y ahí entra muchos iones de ¿qué? De calcio. Ese camino que ustedes pueden ver aquí, ese camino, está formado por una proteína muy especial. Esa proteína nosotros le llamamos uniones gap o gap junction. Esos gap junction son las uniones entre una célula y otra célula que permiten el paso de cargas positivas, que están formados por una serie de proteínas llamado conexina. Aquí pueden observar ese mecanismo, conexina, cómo las cargas eléctricas pueden ir de un lado a otro lado. Pero entre una célula y otra célula a nivel cardíaco también existe uniones de adhesión. Esas moléculas tienen diferentes componentes. Una parte se llama molécula de adhesión, que es esta. También tenemos una proteína llamada demoplaquina. Y también tenemos otro componente que se llama queratina. ¿Qué hacen esas moléculas en conjunto? Esas moléculas en conjunto son adhesinas, o sea, adhieren o aumentan la conexión entre una célula y otra célula. Aquí podemos ver esa forma de conexión entre ellos. Todo lo que mencioné, aquí pueden ver en una figura. Ahora bien, el punto muy importante que yo quiero que ustedes tomen en cuenta, que el conjunto de gap junction, que es esta, ¿no? El conjunto de gap junction, más esa molécula, esas uniones de adhesina, ese conjunto. A ese conjunto nosotros llamamos discos intercalados. Entonces, si quieren, puedo enseñar qué son discos intercalados. Vamos a suponer que esta es una fibra muscular. Vamos a suponer que es una fibra de músculo cardíaco. Y esa es otra fibra. Esa unión que está entre ellos recibe el nombre de discos intercalados. Disco intercalados. Aquí pueden ver disco intercalado. Ahí están, son muy obvios los discos intercalados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo están formados los discos intercalados? Están formados por moléculas de conexina, que mencionamos ahora. Moléculas de conexina, que son estas, o gap junction, y moléculas de adhesina con sus componentes. Ahora,
¿Qué vamos a tener dentro del miocardio? Dentro del miocardio ahora, recuerden que ese es el miocardio, vamos a tener la presencia de muchos iones de ¿qué? De calcio. Los iones de calcio ahora entran dentro de la célula. ¿Qué sucede en este caso? Potencial de membrana, el músculo miocárdico. Saben que todas las células tienen su potencial de membrana. En cuanto al miocardio, potencial de membrana en reposo está a nivel de menos de 90 milivoltios. Pero ¿qué sucede? Cuando entra mucha carga eléctrica positiva, en este caso calcio, ¿qué sucede? Que potencial de membrana de menos de 90 milivoltios se pone más positivo y llega a menos de 70 milivoltios. Cuando potencial de membrana de menos de 90 llega a menos de 70 milivoltios, a ese punto se llama ¿qué? Umbral. Quiere decir que a partir de ese momento habrá un evento muy importante. Cuando el potencial de membrana llega a menos de 70 milivoltios, se abren unos canales especiales para quién, en este caso, para el sodio. Entonces, vamos a ponerlo eso en su contexto. Ahí se abren canales de sodio. Entonces, de manera masiva, entra sodio dentro de la célula. Y la célula se pone aún más positivo. Se puede decir que en este caso, la entrada de calcio se pone la célula más positivo. Esa entrada también provoca una entrada masiva de ¿qué? De sodio. De esa manera, cuando entra sodio, potencial de membrana, de manera rápida, puede subir hasta puntos más elevados. ¿Hasta cuánto? Hasta 10 milivoltios, pero positivo. ¿Ok? Recuerden que ese es el umbral aquí. Y ahí tenemos la entrada masiva de iones de sodio. O sea, entran muchos iones de sodio. ¿Qué sucede en ese momento? Entran muchos iones de sodio dentro de la célula. La célula se pone aún más positivo. Ok. Recuerdan que existe otros canales llamados canales de calcio, que eso lo vamos a explicar luego de una pausa. Luego vamos a explicar qué sucede en este caso. Lo dejamos ese video hasta ahora. Solamente yo quiero que ustedes observen que aquí tenemos potencial de membrana de reposo y llegamos a despolarización de la célula. Y aquí tenemos potencial de membrana de reposo, llegamos a despolarización de la célula. Eso ocurre a nivel del nodo sinoauricular y eso ocurre a nivel de miocardio. Hasta ese punto hablamos de despolarización. En otro video lo voy a explicar qué ocurre luego de despolarización y los mecanismos que siguen para producir una contracción a nivel del músculo cardíaco. Muchas gracias por su atención.